del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en Proyecto Federal y vamos en este segmento a hablar en nuestros dos sectores de economía. En este caso le voy a dar la bienvenida a Fabián Medina, economista. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias ¿Cómo por estás? venir, Bueno, No, Fabián, gracias a ustedes. con una postura, que está muy marcada en cuanto a el apoyo, obviamente, que lleva adelante el Frente Renovador, pero también para tratar de interpretar, Fabián, lo que nos pasa a la Argentina, a la economía argentina, a los argentinos, a la política. La pregunta es simple y sencilla la que te voy a hacer. ¿Dónde y cómo estamos parados? Digamos que estamos saliendo de un proceso de 12 años en una transición marcada hacia un esquema no gradual, que si yo lo tengo que definir en un formato que todos entendamos, es maquiavélico, no por lo maldito, sino obedeciendo a Nicolás Maquiavelo. A lo malo darle prisa. A lo malo darle prisa terminó con unas tarifas de 1.600% de gas, que la Corte les dijo no corresponde, es ilegal como se hizo, lo cual yo creo que lo hablamos en algún momento que iba a tornarse ilegal. Y ahora terminamos después bajando un 400 y ahora un 200. La pregunta importante, ¿cuál es el costo? Porque si bajamos de 1.600 a 200%, quiero que me digan cuál es el costo. Hay dos costos. Por un lado está el económico, pero también está el costo político. Sí, del económico hay que ver dónde vamos a terminar realmente con la boleta, porque al día de hoy uno no sabe lo que paga. El costo económico se puede definir, pero quiero que me digan el costo específicamente económico. Porque si tenemos un costo de un 100% y tenemos una tarifa de un 200%, sí, estamos hablando de que estamos buscando rentabilidad. Y en el caso de servicios públicos, no hay que buscar rentabilidad. Hay que buscar servicio. Es social. Si bien ninguna empresa va a invertir en algo que no deje plata, tampoco a los niveles que están buscando. Ahora, con este clima de... A ver, el nivel político ni hablemos, ¿no? Por eso estamos hablando de este clima de inestabilidad, de incertidumbres, de falta de decisiones que se deben adoptar. Uno dice, bueno, yo, empresario que quisiera invertir en la República Argentina, ¿voy a ir a invertir con un clima tan volátil? En cuanto a lo político, no es un problema de inestabilidad, sino es un problema constante de ensayo y error. Uno no puede vivir probando y equivocando y recalculando. Parecemos un GPS. Entonces, no podemos hacerlo directamente con esos esquemas. Lo que estamos de acuerdo es que las tarifas no podían seguir estando como estaban, porque no teníamos sustento. Claro. Pero no hacerlo en una forma, no de shock, directamente un mazazo por la cabeza. A ver, aquel que tiene gas por red es un valor. Y aquel específicamente que tiene gas por garrafa o por tubo, tiene valores completamente distintos. Y ese es mucha parte de la población del interior del país. Bueno, a ver, estamos hablando un poco también de tratar de interpretar, ¿no? esta economía, pero también vos como referente del Frente Renovador, estos días se han dado algunas situaciones que tienen que ver con la figura de Sergio Massa, ¿no? Una supuesta fotografía que está circulando por allí, vinculado a ciertos familiares de personas que están ligadas al narcotráfico. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo se llega? A ver, es algo medio extraño. Estamos, ¿no?, hablando de esa fotografía que salió a hablar la diputada nacional, socia aliada, no sé si es socia aliada o socia en ruta de destrucción de Cambiemos, porque es lo que genera, es un nivel de perversión que tiene, que genera algo y como ella no está en la cumbre de ese algo que generó, lo destruye. Carrió, nosotros estábamos al tanto de esa fotografía que iba a sacar hace 20 días. A ver, cuando uno llega y está en política, recorre lugares y a uno le piden fotos. A ver, yo no soy Sergio Massa y me piden fotos. Sergio se debe estar sacando alrededor de 500 fotos por día. X por día, sí.
Vos no le vas a pedir un documento, no le vas a pedir un verano, no le vas a pedir si tiene un prontuario con la policía. Claro. Es más, sabíamos que inclusive nos enteramos hace 20 días que lo iba a marcar porque había mandado gente a una cena en Tigre con vecinos de Tigre. Y nos enteramos 20 días antes. Pero más allá de eso, es simplemente eso. Ella quiere... También habría fotos de ella, fotografías, inclusive hasta de nombramiento de ella en la dictadura. Claro, hay mucho para salir. Poder, lo que decías vos, ¿no? Fuera de cámara, es cómo poder también discernir, a ver, tengo que hacer una radiografía de vida para saber si me saco una foto con vos o no. Es así, es real. Nosotros, si vamos a buscar la quinta pata al gato, hablando en criollito, vamos, iríamos por todo, pero tenemos otra postura. Lo tomamos como de quién viene. Una candidata que cuando se presenta candidatura presidencial saca entre el 1,5% y el 4%. Lo sacó en el 2015, lo sacó en el 2011 y nosotros en Capital con una opción nacional sacamos arriba del 15%. Ahora, bueno, Lilita Carrió, digamos, estaría en un nivel por lo que dicen algunas encuestadoras, ¿no? Que también hay que ver de dónde vienen estos datos, ¿no? Parejas en cuanto a las imágenes que tendría María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer, o sea, que se las vincula, digamos, dentro de un crecimiento de imagen bastante importante. ¿Esto tiene que ver tal vez con alguna apuesta para lo que va a ser las elecciones del próximo año, 2017? Yo creo que lo que está haciendo directamente, lo que está haciendo sobre todo Carrió, es buscar crecer en provincia de Buenos Aires a partir de la denuncia como suele hacer, pero nunca presenta una prueba. O sea, siempre que termina haciendo algún tipo de denuncia termina yendo para atrás o con sentencia en contra. Bien. No estamos hablando de eso. Dentro de los candidatos que fueron presidenciables el año pasado, hoy tenemos, o presidenciables en la primera línea, estaría primera Stolbizer, primera Vidal, segundo Massa, tercero Macri, cuarta Stolbizer y Carrió no existe. Claro, estamos hablando de una línea posible para, digamos, de imagen. En la línea de punta no figura Carrió. Carrió hoy estaría ganando la primaria de Cambiemos contra Jorge Macri, Carolina Stanley, y estaría peleándola con Esteban Bullrich. O sea, estamos hablando de algo que en la provincia no mide. Bien, una última pregunta, muy cortita, te quiero hacer, Fabián. ¿Hacia dónde vamos con la economía del país? ¿Y si le ha acertado el gobierno dentro de sus políticas en estos 8 meses algo? Le pegó únicamente dos cosas, lo que es el cepo y lo que es directamente la salida de lo que es la negociación. Bien. Después todas en contra. ¿A dónde vamos? Lo venimos hablando desde el principio de año, una inflación anual de 42-43%, y nunca la hizo. Desocupación, INDEC tiró datos de desocupación 9,3 contra 6,5, ¿eso qué es? No es ni más ni menos que el reflejo de la pérdida de empleo de ellos, pero nunca el dato real. El dato real estaba situado en diciembre a razón del 20. Bien. Fabián, muchas gracias por haber venido y como siempre por aclararnos algunos temas que tienen que ver con la actualidad. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos nosotros en el proyecto federal y bueno, seguimos hablando de economía. Gustavo, adelante vos. Bueno, estamos ahora con Mariano Kestelben. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué contás? Bien, está bien. Bueno, columnista acá del programa. Vamos a decir que nosotros lo rescatamos antes que sea famoso. No, eso sería mentira, ¿no? Pero, bueno, hubo un artículo muy interesante este fin de semana en Página 12, titulado El Cuco, o sea que lo que no quedó en este bloque, pues tuvimos que ir acomodando los horarios, el programa al día de hoy, lo pueden profundizar, que realmente vale la pena no perderse nada. Pero vos hablaste con este tema del sobrevuelo de la competitividad y el gobierno como que tiene 3 listados. No sabemos si son explícitos o implícitos, pero aquellas que son competitivas, las semicompetitivas y las que se deben reconvertir. Exactamente. Y reconvertir significa, muchacho, te pisamos la cabeza, salí del mapa, volaste, o por lo menos mi viejo falleció este año, pero te diría, y estos son los primeros que los decapitan. Sí, contanos un poco. A ver, el emblema de los sectores sensibles, los dos sectores más claros son el textil
y el de electrónicos. Esto salió ampliamente en los diferentes medios de comunicación y siempre en cualquier análisis que se realiza sobre competitividad, al primero que le peguen es al textil por el precio de la ropa y después se le pega también a los electrónicos, celulares, computadoras, demás electrónicos son mucho más caros en la Argentina que en otros países. Pero es bastante injusto, me parece a mí, porque hay muchos otros sectores en la economía que también tienen precios que están totalmente desalineados con los estándares internacionales. Y en particular sectores que por escala podrían tener un mayor grado de competitividad o precios mucho más accesibles para la población y que son también muy importantes en la vida cotidiana de todos y que de hecho fijan tarifas que son mucho más altas que las tarifas que los precios del sector textil en relación a los internacionales. Además, el sector textil, indumentaria, electrónico están conformados por pequeñas y medianas empresas que compiten fuertemente en el mercado interno. Diferente es el caso, por ejemplo, del sector financiero, a través de las tarjetas de crédito que cobran aranceles por el uso de la tarjeta de crédito, que el consumidor no se entera, pero el comercio tiene que pagarle a la tarjeta de crédito un arancel por el uso de esa tarjeta. Y desde ya los comercios no van a bonificarle ese costo al consumidor, sino que se lo trasladan al precio. Y ese costo es hasta 8 veces más alto que, por ejemplo, que en España. Por ejemplo, hay un caso donde hay promociones, el costo del potnet se aplica sobre el valor de lista de la mercadería, no sobre el valor con el descuento. Por ejemplo, si vale 100 y el arancel es del 3%, es 3. Pero si tiene un descuento del 30% y el consumidor pagó 70, porque después en el resumen de su cuenta bancaria le devuelven 30, el comercio cargó por 3, no cargó por el 3% de 70. Y estos aranceles que acá en Argentina son del 3%, por ejemplo en España son del 0,5%, en Estados Unidos, en Brasil, en Estados Unidos es del 0,75%, en Brasil del 1,3%. ¿Puedo interrumpir? Sí. Un alto directivo de CAME, no puedo decir el nombre, me comentaba, siempre off the record, que como ellos fueron impulsores de la ley de tarjeta de crédito para que le bajen la comisión del 3 a 1,5%, la ADEVA, ¿sí?, la entidad que lo agrupa, los está apretando, vos fíjate, los está apretando con que le van a quitar el ahora 12, como la sanción de poder, a través de un marco regulatorio, quitarle rentabilidad, ¿no? Sí, y el ahora 12 en realidad el costo lo asume el Estado Nacional. Sí. Por algo... Pero es un castigo que le quieren hacer a los consumidores porque un grupo de empresarios dijo, no, pará, bajanos la comisión, ¿no? Sí. Sigamos con este tema porque realmente está muy, pero muy interesante. El tema de la protección, porque acá siempre se vendió que proteger a determinados sectores está mal. Y en el mundo se protege, ¿no es cierto? Protege Europa, protegen los liberales, protegen los, llamémoslo de izquierda, aunque es una palabra muy desactualizada, todos protegen. Sí, y los que más protegen son las economías más desarrolladas, por lo general. Ajá. Mientras más es el grado de equidad distributivo, mientras más población accede a bienes públicos de calidad, mientras mejor nivel de vida hay, la protección es más alta. Y no necesariamente se protege como los países pobres o en desarrollo como la Argentina, que fijamos barreras arancelarias. En esos países directamente el Estado le da un aporte, un subsidio a los productores. Por ejemplo, en el caso de Noruega, es una de las economías con mejor ingreso en el mundo per cápita, donde hay mejor distribución del ingreso también. Por cada corona que el productor realiza en el mercado, el Estado le otorga 1,5 coronas de subsidio. En Suiza, es otro país muy desarrollado, por cada franco el Estado le otorga 1,26 de subsidio, de asistencia. Y además cuentan con barreras de protección comercial, además, que son avaladas por la OMC, no así en el caso de la industria en la Argentina, a partir de la protección a los bienes industriales.
Y también esto mismo ocurre en economías asiáticas, porque no solamente en Europa y en Estados Unidos se aplican este tipo de políticas. En Japón y en Corea, que son los países con mayor grado de desarrollo humano en Asia, también tienen subsidios muy fuertes. Un productor realiza su cosecha, la vende en el mercado, obtiene 100. El Estado le da otros 100 de yapa y entonces el productor puede mantener precios bajos y ser competitivo. Pero por la ayuda estatal, si no fuera por la ayuda estatal y las barreras arancelarias y pararancelarias, no podría sostenerse. Y de hecho, en los contextos de crisis, para transferirle la crisis a los países en desarrollo, las barreras comerciales y los subsidios se expanden notablemente. Entonces, acá en la Argentina, cuando discutimos qué sectores son competitivos y qué no, hay que verificar si esos sectores son importantes para la contención social, es una cosa, si no es otra. En estos países, en los países europeos, asiáticos y en Estados Unidos, lo que se protege porque son muy importantes esas actividades para que no colapsen las ciudades, para mantener el medio ambiente, para mantener el autoabastecimiento con alimentos de calidad. Entonces, por eso se protege. Acá en la Argentina, ¿cuál es el principal problema? Y la generación de empleos. Lamentablemente, la matriz productiva de Argentina, a partir de la producción agrícola, no alcanza, y de servicios, no alcanza para contener a los empleos, a los trabajadores en el sistema productivo. La industria representa el 20% del empleo registrado en la Argentina. Estos sectores electrónicos y textiles, solamente en empleo registrado, representan el 77% de los empleos que se registran en el sector agrícola. Quiere decir, dejarlo de lado... El 75% del sector agrícola. El 77% del sector agrícola. Entonces, dejar de lado a estos sectores sería un problema muy grande para reconvertirlos. Reconvertir toda esa gente que tiene una experiencia, una trayectoria productiva en el sector textil, en el sector de electrónicos, y a dónde se llevan, a dónde se ubican. Una persona que trabajó 15, 20, 30 años. Con una expertise determinada. Sí, con un oficio determinado y que está registrado y que tiene un alto nivel de ingresos. Porque estos sectores, en los puestos que están registrados, los salarios son mucho más altos que los, por ejemplo, que en el sector agrícola. Entonces, esa cuestión, resolverla es difícil. Y para eso tiene que haber un Estado con mucha vocación para entender la problemática social que tiene nuestro país. Bueno, clarísimo, le quiero decir a todos ustedes. Si quieren tener más información, es imperdible el artículo que escribió en página 12, bajo el título El Cuco, y el Cuco sería este gobierno que está haciendo 3 listas. Los sectores productivos, semiproductivos, y los que deben, competitivos, semicompetitivos, y los que deben reconvertirse. Sobre esto escribió muchísimo Mariano, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Con mucho gusto, Gustavo. Bueno, y pasamos, para cerrar el programa el día de hoy, al otro bloque con Luis Villanueva, que está con Patricia Dominicini. Sí, vamos a hablar de salud. Exactamente, junto a nosotros Patricia Dominicini. Lo habíamos dicho al principio del programa, nuestra editorial, hablar de psoriasis. Generalmente uno piensa que la psoriasis está ligada a las personas adultas, pero no, hay psoriasis infantil. Por eso le queremos preguntar a Patricia sobre este tema y bueno, para aquellos que no lo sabíamos, pensábamos que no era comúnmente arraigada a la gente o a los pequeños, cosa que sí lo vemos por ahí en una mayor cantidad de las personas adultas. ¿Qué es esto de la psoriasis infantil? En realidad siempre apareció como síntoma, o sea, los síntomas en los pacientes pediátricos se asimilaban mucho, o se asemejaban mucho a los mismos síntomas que tienen las personas adultas. El problema es que el nombre se le daba distinto, o sea, muchos hablaban de una dermatitis atópica, ¿no? Estas cosas que, bueno, en realidad no sabemos bien cuál es la causa, no sabemos si hay una causa a nivel genético, una causa fisiológica, una causa a nivel psicológico también, que es lo mismo que pasa con la psoriasis, ¿sí? Claro. En donde las manifestaciones son muy similares, ¿sí? Partamos de la base de que la psoriasis llega a ser como una, en algunos casos se la considera como una enfermedad autoinmune, en donde no sabemos... Sí. Digamos, cuál es su origen, cuál es su etiología, y lo único que podemos hacer es tratarla, ¿sí? En las personas en donde se manifiesta con mayor intensidad, bueno, podemos hablar como de una enfermedad crónica, sabiendo que es autoinmune, bueno, podemos empezar a tratarla fundamentalmente con los inmunosupresores, pero sabemos que este tipo de medicación también puede a la larga traer otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, de ahí que uno puede decir que la psoriasis en general no se cura,
que la psoriasis se trata, que habrá picos de manifestación, ¿sí? Y en los chiquitos pasa exactamente lo mismo. El problema es que en general uno lo asocia, como dije antes, a lo que es una dermatitis, ¿sí? Porque en general la psoriasis tiene fundamentalmente estas manifestaciones en piel. Ahora, ¿sí? Patricia, a ver, vamos a tratar de interpretar los chiquitos que tienen este tipo de psoriasis, denominado infantil, como bien lo decís vos. ¿Cuál es la diferencia para con el adulto? Y si tal vez tienen otras posibilidades de una, a ver, no recuperación, pero sí de un tratamiento, de un seguimiento mejor que con respecto al adulto. En algunos casos sí, pero es algo que tiene que ser bien controlado, en donde, bueno, el acompañamiento, digamos, se hace un acompañamiento para tratar de descubrir realmente cuál es la causa. Hay muchos chiquitos que por situaciones familiares o por ser más vulnerables, bueno, tienen todo un componente nervioso, ¿sí?, que es el que los lleva a hacer este tipo de manifestaciones. Y de repente, cuando pasan una determinada edad, van mejorando, ¿sí? El problema con los chiquitos, fundamentalmente, y sobre todo en este caso de enfermedad, es la medicación que se les puede dar, ¿sí? En general, el organismo de los pacientes, los más chiquititos, fundamentalmente, no lo tienen totalmente desarrollado como para poder dar cualquier tipo de drogas y, digamos, saber que esa droga se va a metabolizar correctamente. ¿Sí? Porque son drogas que fundamentalmente se van a metabolizar en hígado, se van a excretar en riñón. Entonces, cuando el chiquito se está formando, esos órganos hay que cuidarlos mucho. De ahí que la mayoría de los medicamentos que se dan en esta clase, digamos, en esta edad, son más bien paliativos de los síntomas, ¿sí? Este tipo de manifestaciones suelen dar erupciones muy marcadas. El chiquito durante la noche se puede llegar a rascar mucho porque pican, obviamente. Entonces hay que buscar algún tipo de medicación que sea más bien de uso tópico, tratar de ver si hay manifestaciones mayores con algún tipo de alimentación que están tomando. Es muy común que a los bebés, por ejemplo, se les suele sacar lo que es la leche que tiene mucha lactosa, por ejemplo, porque uno puede llegar a pensar que la lactosa puede provocar mayores síntomas o mayor intensidad de los síntomas. Entonces se trata de balancear un poco lo que es la alimentación con algún tipo de medicación tópica, o sea, cuando hablamos tópica es la medicación local de uso sobre la piel, como dije antes, para paliar el síntoma. A medida que van creciendo pueden llegar, siempre bajo control médico, a ingerir algún tipo de medicación por vía oral, pero hay que pensar que este tipo de medicación son inmunosupresores, fundamentalmente primero corticoides, que como son tratamientos a largo plazo, bueno, pueden traer aparejados cualquier efecto secundario adverso. Se están empleando en algunos casos estos tipos de inmunosupresores que son drogas más nuevas, algunos los asocian dentro de lo que son los anticuerpos monoclonales, pero bueno, es medicación, digamos, que en muchos casos se está probando para tratar este tipo de patología, ¿no? Se sabe que funciona muy bien en otras patologías y entonces tienen que ir con mayor cuidado. Patricia, nos hemos quedado sin tiempo hoy. Bueno, habría muchas preguntas más al respecto sobre esta patología y seguramente irá llegando con lo nuestros único, mensajes. digamos, así como para concluir, en este caso y tratando fundamentalmente de pacientes pediátricos, que no hay medicamentos naturales, que no hay automedicación posible, que acá tiene que verlo primero un pediatra, quien va a derivar con el especialista adecuado. Perfecto. Vamos a seguir hablando sobre este tema en una próxima participación tuya. Patricia Domenicini, muchas gracias, gracias por haber venido. Ustedes, Luis, por muy amable. Amigos, nos quedamos sin tiempo. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en Proyecto Federal. Nos vamos a reencontrar la semana próxima, como siempre, con todos aquellos temas que son de actualidad y también de tu interés en el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Hasta luego.